Ok, en primer lugar me disculpo por la demora. Ok, tenía el volumen abierto entonces. Nice. Ok, ahora sí. Pues bueno, Do you want to enter? este es el de América y solo quería mostrar eso, que por fin he podido pasar la primera sala de la evocación caótica ayer. Costó mucho, sinceramente un montón. Ah, las diarias. Sombra polarizada, ecos de la guerra. Ah. Me sorprende que sea ella en esa zona. Ah, no, claro, sí, solo es. Pero todavía no hay jefe de mundo allí. Ah, no, aquí no hay fuego. Digo, ahí no hay. Bueno, ya se me entendió. Good, the stronger the better. Y si no hay sonido. Come on, I want to try something out. This ends here. Don't mess with me. We're just having fun. To betray my customers, I charge extra. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. What a headache. Who's next? More business, eh? What's fresh? In the name of Lend, a will forged in ice never falters. You won't get away. We're just having fun. You won't get away. Perhaps you still. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Don't mess with me. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. This ends here. What a headache. I'll end your misery. What the joder. Sin sentido, ese tipo es demasiado What are you waiting for? To betray my customers,
I charge extra. In the name of land, a will forged in ice never falters. Sería igual. More business, eh? Don't mess with me. Who's next? Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Nariz, Illusions of the past. por no haber hecho muchos directos, no sé, o haber hecho directos en horarios muy largos. We're just having fun. Eso es lo que... O sea, es cierto que tengo la mañana libre, solo que I have something dar for un you. tiempo para tener la mañana libre. You won't get away. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Ah, Hope you're prepared. ahí será. El juego está alto. Y asumo que por Have a eso situation at hand. ahí. Y este corazón que hace. Corazón. ¿Te refieres a lo que hace ahorita el jefe o el jefe de dragón gigante o qué dragón gigante? Pues si es esto, es básicamente su ataque a todos. Bueno, no es el ataque más poderoso What que a tiene, headache. Who's next? pero solo eso mismo dice. Time for an overhaul. Ouch. This ends here. Is that all? Hope you're Perhaps prepared. humanity never conceals its desire to control the heavens, Pareció algo and I'm que no quería ver exception. This ends here. Bueno, a ver, espera. Lo de Elbow Code supongo que es el We have emoji, a pero no situation sé at hand. si se ve bien. Yay, tipo Twitch. A ver, frappe. Aparece. Ah, sí, el chat. Sé, solo que... Ay, se me olvida siempre intentar ver cómo ponerlo de una línea. En una sola línea. Aunque es cierto que de dos estaría más cómodo, pero... A ver. Ah. No, eso que el juego. Ahora el chat. Esto lo muevo un poco más al centro, aunque no sé si... No, esto lo hace. Con el otro... No. Sí. Sé que había una forma o botón, pero no recuerdo cómo. Para hacer el... cortar el espacio, pero ahorita... A ver. ¿Cómo cortar?
Ok. Si lo pongo en 50. Si lo pongo en 50 apenas sale algo. 80. 80 hace, pero no sé si sea doble o no. Okay. Y ahora solo debo ponerlo bien. A ver, ¿puedo pasar una artecha más para mí? No. ¿O sí? Ah, claro, intento hacerlo grande, toda la imagen se hace grande. Me pareció algo. A ver. Me pareció. No, me refería de esa parte de abajo, de lo que está abajo del PNG del chat. Quería ajustar un poco. Y bueno, es algo. Bueno, sigamos con este tipo. Name of land, a will forged in ice. Never falters. I have something for you. Hope you're prepared. Time for an overhaul. This ends here. Lo bueno es que este tipo tiene mucho tiempo de espera, así que... I have something for you. Bueno, espera. No está mal este. Bueno, en América 47. En el de... Un momento que había un avión, ok. En el de América 47. En el de Europa no he tocado mucho desde el... casi no lo he tocado. O sea, sé que quizá llegaría a 50 si es que me terminara todas las misiones. Probablemente. Solo que he estado no muy en las ganas de hacer misiones de historia de personajes. Sombra paralizada es estos. Y yo quiero no, ya subió Natasha, entonces. Pero por si acaso de preparación, que no sé, mantener preparado. El de Cele. Vas a nivelar las cuatro. No, en este punto me he dado cuenta de que no puedo llegar a nivelar las 4 cuentas. Definitivamente no puedo llegar a nivelar las 4 cuentas. O sea, que existen 4 cuentas, sí. O sea, que existen 4 cuentas con números bajos, sí. Pero más me voy a enfocar en la de América. En términos de historia intentaría hacer el... O ya sea aquí o ya sea en la de Europa. Porque como ya he jugado tanto aquí, me he acostumbrado tanto aquí que me es un poco medio complicado volver a la de Europa. Básicamente no tener CL sería raro. Quisiera al menos allá tener el tío Juan. We're just having fun. Pero todavía no sale. Le queda poco. O sea, Civil War estaría bien, pero aparte de... In the name of land, a will forged in ice. Never falters. Yo lo voy a tener que dejar, ya sabes, silbar y pues ya tengo que... Sí, no te entiendo.
O sea, el Star Rail está bonito para a los que juegan casual. Está bonito para llenar ese vacío que te da Genshin I'll end your misery. hasta que salga Fontaine, pero una vez vuelto a Fontaine quizás sí se vuelva a ver más actividad en Let's be friends. porque sí, o sea, aparte de More los business, eventos, hacer un abismo, o sea, es cierto que está el TCG ahora más poderoso, pero nunca he sido tan fan de TCG Disappear como among the ahora. sea of butterflies. Lo uno Illusions of the past. porque Welcome, quizás customers. intentaría entrar a Genshin para probar el TCG. Si haces stream todavía del Honkai interesa ese único juego. Y cierto, Fontaine. Bueno, es que ya que en sí We're ellos just lo tienen having muy fun. pensado en eso. Avión. Ok, ya bajó. Decía. Ouch, casi. Let's be friends. Básicamente supongo que lo han tenido muy bien planeado. Porque entre ese vacío está el Star Rail, luego sería Fontaine, pero lo que no sé es, A sharp en teoría, side como leads al igual tough. que en la 1.1 en Genshin, yo pensaba que en la 1.1 de Star Rail terminaríamos la historia del Lofu de Shanfu, pero no, es en la 1.2, que coincidiría un poco con la finales de la 3.8 quizás, no sé. Y ahí me pregunto, ¿harían que esto es bajo para luego hacer alza en el Genshin? ¿O es que no les importa tanto que haya baja cuando saquen la historia de acá para luego cuando salga Fontaine Genshin? Y ya me voy a eso llevar. No acaba aún la versión, sí lo sé, pero en la 1, o sea, no han dicho que la 1.1 no va a tener historia. Y obvio que aquí hay jefe final, acá hay jefe final, acá no hay jefe final, debería haber un jefe final acá todavía. Y bueno, claro, si es que se da el trazacaminos con la cacería, bueno, conocen cacería, que a saber qué elemento será. Será algo así como el prólogo. Sí, bueno, prólogo en sí o implementación de nuestras cosas. O sea, es como, o sea, cuando salió Genshin, la 1.1 salió Genshin, era así todo novedoso. No, la 1.0 era todo novedoso, la 1.1 terminó la historia de Lille y ya. La 1.2 trajo Espina Dragón, la 1.3 un nuevo jefe, algunas cosas, el Rey Tora Linterna, la 1.4 fue Festival de Mosta, la 1.5 trajeron Ashitaja, la 1.6 fue el Archipiélago Manzano Doradas y Lobby Inazuma. O sea, tuvo algunas cosas, pero también siento que tuvo un poco de bajada de cosas. O sea, lo que quiero decir es, en parte sé que lo están así correlacionando cómo hacer, cómo manejar la bajada de jugadores en sus juegos, pero también siento que están siendo independientes. Que también es algo que Genshin solo es un rato y ya tampoco es que te obligan a estar, o sea, ballenas solo juegan un rato, tiran y ya luego casi no vuelven hasta el siguiente banner. Ya. Podría gastar toda la resina, no, pero lo haré luego. Ahora sí a volver a Europa. Que sé que América quizá vuelva a entrar, pero Europa no. Tienen que empezar con algunos jugadores, pero tienen que sí. O sea, no depender tanto de sus otros juegos para la redención de ingreso de la misma compañía. Yo como consumidor quiero ver, o sea, sale por el Honkai, Impact 3, Kafka, o como pareció, y luego no sé si me sale para el Ángel.
así de antemano, si es que me muteo un rato es que posiblemente esté saludando a uno de Flores. Ok, Europa. Ah, esto. Ah, sí, una cosa es, se detiene al informe de operaciones 9, ya, después del 9 ya no hay más. Ok, ahora sí. Quisiera hacer polía, pero no sé si no me llevo. Sí, algunos y luego otros Jocolia. Un día tienes que pasar un servicio de reproducción. Ah, ya. Sí, normal. O sea, algunas canciones profesora, That's better. Help me improve. luego Benchi. Pero sí, está en Spotify las canciones. Así que normal. Strike with heart. This battle is unavoidable. Nap time. Lance at the ready. Sí, so, Time for swordplay. Blade and flight. hay alternativas, pero también depende. I'm on guard. O sea, habrá alternativas, pero yo de momento no he buscado muchas. Ok. How many can you block? Funciona. Strike with heart. Porque si no, sí me temo así. Just a little something. Think nothing of it. Resistance is timely. Nap time. Lance ablaze. Lance forward. Lend me your strength. Time for swordplay. Blade and flight. Practice is over. Swords descend. Time for a shot. Strike with heart. Sí, Europa está más. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Lend me your strength. Naughty child. Just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. Dash para capturar los enemigos. Blade and flight.
Lance at the ready. No sé si soy yo, pero sí siento un poco. Alto el volumen, no puedo quedar así. How many can you block? Strike with heart. Time for a shot. Nap time. Okay. Escucho un poco bajo. Ah, bueno. Un momento. The sword is like water. It cannot remain still. Quiero verificar si ya está. Ok. Naughty child. Sin que me haya dado cuenta se murió la You'll pay for this. Practice is over. Swords descend. Ahora sí, sí, no, esto de hacer, se me... Ah, no le puse el esto de vuelve un rotar. Sorry. Time for a shot. Ahora You'll sí pay se for ha this. acabado. Lend me your strength. We've entered the Con la storm. ulti y ahora To con guard and defend. lo Crush them. mata, pero Time for swordplay. Strike with heart. You must protect. Naughty child. Nap time. ok, aquí sí la Just a little something. Think nothing. How many can you block? Strike with heart. Blade and flight. Time for a shot. Practice is over. Swords descend. o bien
aprovechar de atacar y de esa manera. Bueno, no puedo usar para quedarse, pero ok, siguen vivos. Just a little something. Think nothing of it. El problema ahora que pienso es que tengo que volver a... No. Tengo que hacerlo de nuevo. Tengo que planearlo de nuevo. Hablé pronto, el robot es nervioso. No tanto, bueno, más o menos, pero... Es cierto que con Jepar se logra estar vivo, pero no sé si me pongo Jepar o me pongo... Uno más. Problemas, ya vi. Un poquito hay que bajar entendiendo que es eso. Ahora no sé si refieres al juego o te refieres de la vida del mundo. Help me improve. Bladed flight. This Pero battle is sí le bajo un poco unavoidable. el volumen ahorita. Time for a shot. I'm on guard. Casi se muere. Strike with heart. Una rayita el juego y la música está bien, o también una rayita, ok. Está 10, 9, 8, ok, al 8 y Don't lose momentum. a la música un poco más. Ya. You'll pay for this. O sea, también no sé si, o sea, como tengo los audífonos puestos, no sé si estoy hablando fuerte o no. We must protect Por una vez se Alan movió y no anymore. me di cuenta. Sí. Perfecto. Ok, ahora sí. Tercer intento. Como simbra que no farmeo ni este tipo, ni estoy Bladed mucho en esa flight. This battle is unavoidable. Lo irónico será que si por alguna razón sigo la mitad de tiempo en Honkai de lo que está en I'm on Genshin, guard. aún con una cuenta nueva, ese tipo podría no pasarlo a la primera. Una derrota. Time for swordplay. Strike with heart. Bajo las resistencias. Me curo. Nice teamwork. Ataque mal. Se me queda roto en el centro, ¿no? Ok, no, Brony se muere de todos modos. Bladed flight. Lance at the ready. Me gustaría probarla, pero... está bajo nivel. Y a diferencia que en América no tengo el conjunto de set de Brunio para ponerle a ella. Pero nuevamente sí, tiene razón que
ahorita estoy con un nivel bajo como para que sea factible subirla. Pero que yo pensaba que era en esa cuenta que había farmeado muchos de estos, pero habré subido algún personaje sin darme cuenta. Ah, caray, ya que de velocidad lloreña. Bueno, más que velocidad yo la pensé en usar por el hecho de que su ataque básico da a muchos objetivos y a veces puede dar muchas veces. Bueno, de esto sí que farmeo un montón. Porque decía para subir a Bronia. Bueno, algo. Bueno, algo. Ya, ok, entonces cambio a la viajera por hasta a la traza camino y pongo el llevar de alto nivel. Listo. Ya, 2000 tanto de vida. No Time pongo to la get vigilant! Who will it be? This battle is unavoidable. ok, quisiera más. No tiene todos los bueno, no tan sino rastros como se había subido. Hope you're prepared. Se ayuda a bajar los escudos. We must. Que siempre se va por Bronia. Ese punto This ends here. Who will it be? o sea, lo único que por el nivel alto el escudo sería ese escudo sería el de Reyes. Pero bueno. The will forged in ice never falters. Es contra europea, es contra otros patíes. Who invited you? No estás acostumbrado a usar, es que esté cansado. Solo queda cuestión de acostumbrarse para allá. Durante 3 Who will turnos it be? está OP el llevar. Everything's oh, Bueno, stars. todos. Give these trailblazers your blessing. Luego pasar sus 3 turnos ya Just a little tendría que something. volver a Think recargar su nothing of ulti que Saving puso me a won't él. earn you any favor. Si tuviera que parar a la Sun Killer, le pondría continuidad. Porque de momento la recarga nada más o menos. Nap time. Listo, puedo volver a poner eso. Who will it be? In the name of Len, the will forged in ice never falters. It'll heal. Naughty child. Nap time. No manners, huh? Sí, lo malo es que esto va a ser largo, ¿no? ¿Sabes? Sí, no es que Yepar sea tan de Yepar es escudo, solo que como el nivel de ese Yepar apoyo está al 70, pues Forged in ice está más alto que el never falters. jefe y mis personajes de nivel, por lo que sí hace más daño. Nap time. Who will it be? Sí, el monstruo lo tengo preparado que estaba.
O sea, sí, por eso también quiero el de One para tener DPS. O bueno, no es el DPS, pero sí para hacer Oh, let's see. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. no sé quién podría poner eso. Porque da sí está ahí, pero puede o no puede llegar a que yo saque el cuenta. Oh, let's see. A will forged in ice never falters. Ok, listo, se le acabó la vida. Oh, let's see. Ahora atacar, atacar, atacar. Stars, give these trailblazers your blessing. What the, el daño que hizo ese llevar, sí. Y esta segunda barra de A will forged in ice never falters. y menos mal que hizo la ulti antes de habernos atacado con ese ataque. Oh, let's see. Bueno, eso Oh, stars, give these trailblazers your blessing. sueles bajar la voz cuando estás concentrado. Jaja. Bueno, sí, es que en parte es porque no sé, o sea, me he vuelto a desacostumbrar o sea, sí, me he desacostumbrado a streamear. Siento que ha pasado mucho, pero sé que bueno, técnicamente un evento, pero, o sea, hace un par de días, pero ese par de días literal solo estaba yo solo, entonces no me concentré en hablar tanto. Y pues volver a empezar a hablar en general. O sea, esta semana sí no he hablado mucho. No he hablado mucho, o sea, he escrito sí un poco, pero no he hablado mucho. Supongo que eso puede ser. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. A will forged in ice never falters. O sea, podría levantar un poco la voz, pero no sé si ahorita levantaría a mi mamá que está durmiendo, tomando una siesta tras haber vuelto del trabajo. Bueno, eso sí, sí. De estar acostumbrándose de nuevo. Oh, let's see. O sea, una cosa curiosa es que la puerta de mi cuarto, como el cable de internet está colocado Forged in ice en la parte de arriba de la puerta, no la puedo cerrar completamente. Oh, Entonces, stars, give these trailblazers hay your como que una blessing. especie de ligero agujero. O sea, no está cerrado del todo. That's better. Entonces, si hay algo de Oh, viento, let's see. se abre un poco más ese agujero, esa distancia de cerrado. Así que Just a little something. Think nothing of it. ok, ahora sí. El internet está a tu cuarto, el modem está en mi cuarto, pero el cable Oh, stars, give these que trailblazers your conecta con el blessing. internet está desde afuera. forged in ice never falters. Nap time. O sea, el cable del Ethernet, del modem, siga la red de fibra, Oh, let's see. sale por afuera, que llega conectado a la tele de las salas, o está arriba, no sé. O sea, hace tiempo que no he visto de eso, porque sí que pasa por el cuarto de mi hermano y no Oh, sé por stars, give these trailblazers your blessing. A will perro forged in flaco, mira, ice sí lo logró, perro never flaco. falters. Ahí
hay algo que copias. Sí, eso era. Oh, let's see. O sea, que pones y incrementas la señal para que sea más safe. No sé si es algo que también tenemos abajo para conectar con la sala, con el televisor de la sala y que llegue el. Oh, stars, give these trailblazers your No, sí, sí, blessing. o sea, tampoco es que solo necesitamos sensibilidad, porque el que llega, el móvil normal llega al cuarto de mi hermano, a mi cuarto. Oh, let's see. Mis padres usan más señal móvil a veces, entonces tampoco no usan mucho el celular, entonces, bueno, redes móviles, entonces no les afecta. Y por parte de eso, la sala o el móvil llega normal al comedor y un poco a la cocina. Solo que la sala es Arno, entonces por eso el no sé si se llamaba adaptador o está, no me acuerdo, o sea, sé lo que me trata de decir, sí, pero no me acuerdo cómo se llama el término. Que no sé si vale la pena. Aquí falta copolia. Esto sí es importante. Hasta o donde. Y ahora que supongo sería esto más, pero usa un combustible y hace una foto. Aquí en Europa, como he comentado, intentaría ver. Hace una foto. F de foto. Nivel 32. He subido sin hacer nada. Es hora de terminar la parte de Pélago que se me olvidó. Can you see the stars from here too? Las sillas, digo, el pase de batalla. Solo voy a poner la tinta porque no sé si es porque ya ha pasado un nuevo mes o es porque... Ok, todavía no ha pasado un nuevo mes. Los encargos. Ok, y la pose que hace hasta... es la siguiente. Esa es la 2 y la 1. What should I observe today? Oh, Recién me doy cuenta de esto. Es what como un should I telescopio. observe today? Oh, Ok, Natalia. Espero que tu exploración progrese mientras seas bien informado. No te asustes si te lastimas por accidente, dejarle en manos de la autora. Estamos aquí otra Natasha. Le mencioné a Natasha y... Oh, is everyone all right? Thanks for your help. Quizá la próxima vez podemos enviar un mensaje grupal. Por ti, cualquier cosa. I'm flattered. Now we just have to wait for the official news.
I hope Bronya doesn't keep us too long. Huh. Do you think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Está bien. Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to La Wildfire. devoción sobre los populares es mayor que su If you're hostilidad. worried, Wow. you could look for them over at the robot settlement. Sí, no, es que también, al igual que en la de América, aquí tampoco no he hecho mucho misiones. Ah. Sí. Outsiders. Friends of Clara. Solo puedo hacer la de Clara y Natasha. Yo solo he hecho la de Hook. Y no sé si alguno más. Hola Perkins. How did you know that was Perkins? Thank you for rescuing Clara. Seems like Perkins picked up a stammer. Its language module must have malfunctioned. Vieras mi cuenta, tengo como 20 más Can you misiones take us secundarias que to no hice. Wow, Outsiders are friends of Clara. te siento. Follow me. Me muevo. Lo curioso ahora que lo uso cuando corren es hacen como una se tienen y sprintan un poco, como se deslizan, sí. You have visitors, Todavía no he Clara. dejado misión personal. Oh, it's the variables. Las variables. Vamos a juegos extraños para la lista. Qué corte de pelo más bonito trae eso. There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% Sí, el robot probability. gigante. Se desliza. El motor de la creación es amigo tuyo. ¿Por qué no escribes antes que había un arma de... No, el motor de la creación es amigo tuyo. The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. No sé, pero suena una máquina But tenía esa para whatever, we won. construir. Wow. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Bronya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Sí, ya casi se termina la Which historia. means that you, Svarog, you won't have to worry about preserving the underworld for the time being. What the fuck, esta parte no tiene Everyone. sentido. Ah, ahora sí. Thank you so much. Qué raro que sea I el wasn't sonido sure you guys would be puesto able en to pausa. do it, but now, Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, Viajeros de right? otro mundo. I want to be just like Viajar a you lugares lejanos y hacer One nuevos day- amigos. What the fuck. and make new friends. No sé si habrá sido mis audífonos que no captaron el sonido o es que se cortó por un momento. Tu deseo de ser realidad, tu futuro está en tus manos. Exacto. Una frase simple, pero que tiene Calculation bueno. result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Me asusté a mí, me pasa a veces que no se escuchan la voz de los personajes en los juegos. O si se cortó incluso que... Ah, entonces sí fue. Marzo tan genial y después de ver esto, ¿quién hubiera pensado que se podría ir así con un brazo así? Ah, el estilo de Brony. Mensaje recibido sin problemas. Gracias por todo lo que hicieron por el ojo. Me alegra mucho poder contactar con ustedes y ordené a la guardia escrina. Ah, rayos, tengo que leer hasta que... Y ordené a la guardia escrina argenta que liberara el bloqueo entre el supramundo y el bajomundo. Algunos de los habitantes del bajomundo ya debieron recibir la noticia. El teleférico estuvo bloqueado durante más de una década, pero deberían volver a entrar en funcionamiento muy pronto. Si pueden, me gustaría que regresara al supramundo para asistir a mi ceremonia de sucesión. Claro, no nos perdimos por nada del mundo. Por supuesto que iremos, ahí nos vemos. Iré si no soy ocupada. No. Apoyar a Bronia, la futura arconte creo. Y un fondo de flores.
Anything nice to say right now? Zip it. Ah, ok, sí, es mis audífonos. Oh. Ya. Ok, no voy a ver mucho porque Bronia me parece de las personas que te mandarían un violín de sticker. Porque sí, los stickers que te mandan las tías. Tías en sentido de, sí, pues, tías, la hermana de tu padre o tu madre. No sé, fregas. Can you see the stars from here too? Bueno, aprovechando que porque está brillando y no se me fue un impulso. You made it. I thought you were about to Le miss llamó out la on the tía moment Brony. of history. Es que considerando que hay Brony que sí hubo acá, How could we pues miss out on the final celebration, right? me sentaré en la mesa de los niños por la libertad del niño. La libertad del niño. I don't know how much of a celebration will be Con happening, Natas. Sí. but I know Hook and Clara will be pleased to sit with you. For Oleg and I, La not to recortó el paso mention y the voy a other recurrir a algunas reopening the costumbres y passageway volver a la means normalidad. rediscovering old ways of living. Return to normality. Survival is no longer the top of the agenda. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, this will be a new life altogether. Once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. En una Those esquina. of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. Ahora pienso, esto es como una especie de botella. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. Laude. We should welcome it with smiles. If you have time, Una botella, talk to the algo así. folks here. Every one of them will tell you about their Ah, excitement. bueno, el oso. And when you're ready, Bueno, sí, el osito está lindo. Pero más me fijaba en. ¿Cómo decirlo? El agujero que da esta esquina entre su brazo y el adorno que tiene colgado en su cintura. No sé, me parecía llamativo esos detalles. Ah, sí. Teleférico. Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Operador teleférico. Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. ¿Tienes licencia? Oh, I'm afraid you might have to make an exception, miss. My license has expired, but licencia then I caducó. haven't had the chance to go up and renew it for 10 years now. Hoy no manejó un teleférico de hace So, más de 10 años. ready to climb aboard? No sé, se siente medio inseguro, pero bueno. Es como cuando uno ha practicado algo durante mucho tiempo que se te olvida algunos detalles. Pero nuevamente es un teleférico, así que puede o no ser peligroso. No sé, nunca he subido un teleférico antes, así que es hora de llevar a los niños a tomar esto. Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages. Y esta es la cinemática. Look at the big blue ceiling. Sí se ve bonito. Los niños. that's not a ceiling, Hook. That's the That's sky. Y más personas, más niños. So this is the Sí, overworld? el
El sueño. The air here Luego el sueño, smells sí, el sueño con Sam. different. O sea, me suena que Sam puede regresar en algún otro planeta. El cual, quién sabe. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. Libertad. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my Sí, mind claro, was está ahí. filled with everything I wanted to do. O sea, on the digo que surface. habla Mahu, pero también sabe que. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Solo voy a dejar que el sonido del mismo juego. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. It's Japard! Is he here to meet us? He's still on duty. Huh. He must have recovered quickly. O sea, ahora que estoy aquí, que Let's go say hi! la otra vez no. Bueno, o sea, está abierto, pero no me he pasado por aquí, así que esto es nuevo. Esta maleta de cuero tiene un diseño clásico. En superficie se acumula una gruesa capa de polvo. Normalmente una maleta en estacionados es lo más normal del mundo, así que puede decirse que la presencia de esta maleta entra dentro de lo esperado. Ordinaria. Al fin y al cabo nadie tiraría su valioso equipaje, al menos no durante un tanto tiempo. Si realmente fuera así, esa persona tendría que ser especialmente olvidadosa e increíblemente rica. Además, ese viajero olvidadizo o rico parece haber dejado algo bastante inusual dentro de la maleta. Si acercas la oreja y escuchas, oyes un sonido tal que así. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Ok. Tic tac, tic tac. Dentro de haber algún dispositivo mecanizado que hace un ruido calmado y relajante cada segundo que pasa. Un momento dejar esta cosa en un lugar así es bastante problemático. Una maleta que hace tic tac en una situación tan llena de gente como esta. Cielos, eso es terrible. Detente ahora mismo. ¿Sabes lo que significa, verdad? Estoy seguro que lo sabes. No tengo idea. Sí, debe ser un reloj muy caro. Sí, hay que avisar a alguien. Hay una bomba. No solo las bombas suenan así. Y si es un reloj que vale muchísimo dinero, será mejor que no nos precipitemos antes de llegar a una conclusión. Si es... No se sabe si es una bomba o un reloj. Ah, todo esto lo has hecho, Liz. Lo que tengo que hacer es abrir una meta para ver qué hay dentro, pero son seres demasiado honrados. Hacer algo que va en contra de la ética de la sociedad, cosa que costaría un elogio de la moral. Por no mencionar que tendrías que soportar el sentimiento de la culpa de los demás. Te mirarían mal, la guardia crean que restarte, etc. Podría simplemente hacer la visa gorda de por aquí, como si no hubiera ocurrido nada. Pero por supuesto tendrías que rezar para que esta bomba potencial no ponga en peligro la seguridad de todos. Es demasiado arriesgado. Saber o no saber. Ok, Liz, por ti lo hago. Adiós, elogio de la moral. Perfecto, ¿alguna vez consiguió un elogio moral? No tenemos tiempo para eso. Sabes también como yo que así son las reglas. Sin esa figurita dorada y orgullosa de un físico culturista del tamaño del pulgar no puedes hacer nada mal, no puedes hacer nada malo, ¿me entiendes? Pero es una bomba, amigo. Sé que tienes prisa, pero abrir las maletas de otros sin permiso explícito es una invasión de la intimidad. Esto es una bomba. Oye, tranquilízate, vamos a estarnos a hablar un momento, no hay que perder los nervios. Nadie sabe de quién es esta maleta de todos modos. Abres la maleta. Al fin descubres el origen del sonido de la maleta, que está bastante vacía. Es un reloj de oro de un valor incalculable. En el reloj está grabado el nombre de Wallace junto a la frase: si encuentras el reloj contacte con Wallace Cambridge Limited, su buena obra se recompensará generosamente. Ah, era un reloj. Pero es una bomba. Es que sí, pues te da una inmersión en el ambiente. Parece que estaba escrito para que este reloj tenía que estar aquí en este momento exacto. Su venerado dueño ya ha hecho preparativos
para todos los destinos posibles de este reloj, excepto para la posibilidad de que los confundan con una bomba. Reloj de oro reciente. Reloj de oro que casi se confunde con una bomba. Se dice que los accesorios favoritos de las personas reflejan ciertos puntos opuestos. Así que les propuse cambiar ese reloj por 3 posibles. Vivir al límite. Vivir al límite. O sea, de verdad ni sabía que había ese logro. O mejor dicho, este tipo de interacción. No es esta. Vivir al límite. No es esta. Recuerda un viaje contigo. No. Indagación de misterios. ¿Por qué no? Vivir al límite. ¿Dónde? Vivir al límite. Barco de Chindalo. ¿Dónde está ese logro? Aquí está vivir al límite. Resuelve el conflicto en la estación de teleférico de Beloj a la vez que evitas un problema. A la vez que evitas un problema moral. Oh. Ah, sí le hice, solo que fue hace una semana que ya no me acuerdo. Siempre deja los logros a la vez. Es que ya te digo, o sea, si te ves el vídeo de Shenja, es que los dejo para cuando alguna vez siento la desesperación de querer un personaje, pues ahí ya. O sea, antes sí hacía, pero luego ya dejo un punto. O sea, la 6-6, la constelación 6 de Venix, creo que fue el punto de flexión. A partir de ahí ya me dejó de importar si había puntos rojos. Uy, este evento se termina en 5 días. A ver, aquí tengo... Confundir con un reloj con una bomba es mi pasión. 55, 60, 60 tiros y todavía no me sale el lío. Lo que sí no sé es que en dónde se pone que se tendrá que recoger. Montón de equipaje. Y por acá es adelante. Tiraré cuando tenga al menos una multi de 10, porque de momento no tengo suficiente. Montón de equipaje. Puedes llevarte por donde. El equipaje no sale del sonido de ningún reloj, emites un suspiro de alivio. Ah, porque hemos hecho lo del... Welcome back to the administrative district, Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. Yeah, bueno, sí. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Solo estaba haciendo trabajo, eso ocurrió por no haber escuchado a tu hermana. Te convencimos. No, lo segundo. No, ya la tercera, sí. You are excellent fighters. I'd love to have you provide training for the guards, but I know you have places to be. Lady Bronya's inaugural address will begin soon.
She asked me to pass on her invitation to you. Huh? That's sooner than I expected. Is she well enough to... No, pero tienen que hacer Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time to attend. No sé, cuando lo hice en la cuenta de América eran las no sé qué horas de la madrugada. Así que se siente bonito hacerlo un día tan tranquilo. Algún día vuelvo con estos los retratos tacho. Pero no sé, ya en este punto es como cada uno juega de su Look, manera. there's a crowd gathering over there. Is the address Yo me starting río soon? de que lo convencimos, sí. Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Let's find somewhere to wait. No sé, pero qué bonito. O sea, alguien haciendo un discurso, gente ahí parada, mientras uno está en pleno lugar tranquilo, café. Guards, Los formation! carteles, sí. Whoa, this must be it. Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural Lo que sí me da address will curiosidad es begin por qué le shortly. pusieron a Bronya de Please apellido remain Rand. orderly. También es cierto que si sale el Honkai 3 también no me hizo el por qué, pero bueno, seguramente habrá un motivo. People of Belobog, hear me. Bronya. O sea, me da curiosidad esto de arriba que era exactamente. Sus oficinas, una especie de máquina gigante con robots. Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering, and in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. Ahora que lo hice, en el gran esquema de maquinación de que se idearon cómo rayos representarían el estelar, una especie de orbe luminoso, como, o sea, porque imagínate, en un lado sería una imagen de Cocolia, luego ni los demás, y en otro que el estelar, pero en forma de cosa iluminada, esfera, un circulito con brillante. O sea, ¿te imaginas que algún evento hagan algo así como lo representan visualmente? Qué gracioso. Cuando sabes qué pasó en realidad, pero luego al día siguiente ves en el periódico cómo lo exageran. Las portadas. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness. Todos ellos parados ahí. I now know the reality of your decade of suffering. Amigos sentados tranquilos. Se siente tranquilo, así como cuando en plena asamblea algunos están ahí parados y por alguna razón tu salón está con... O sea, hace sol, están parados, pero tu salón está protegido bajo la sombra. Es decir, algo gracioso porque en algunos años habían puesto en el centro así, no paraguas, pero algo así para tapar un poco la luz, y los que estaban en el centro estaban así, no tan acalorados por el sol en la mañana.
o otra veces algunos otros grados porque estaban cerca al, donde estaría pues, la banca, pero al revés. Y esto fuera un edificio más alto que obstruye la luz, están en la sombrita un poco. Está en modo continuo, tú con disfrutas aquí estamos tranquilísimos. Tranquilos. Tomando una bebida, leyendo tranquilamente, mirando el paisaje. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Billabong will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. ¿Esta persona será un personaje en específico o solo un NPC particular? NPCs y los colores rojos. Un tipo con pelo azul. Bueno, que también es ahí. Eso imagínate que es como que algún personaje logo nuevo que salga del logo de Yarilo 6 y haya estado aquí y uno no se haya dado cuenta. Estaría interesante. Aunque claro, también es como lo demuestran. ¿Y por qué cuando el dragón atacó tú no estabas en ese momento para ayudar? Bueno, but before we accomplish that goal, yo chata, hay que aprovechar la ventaja. I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th guardian of Billabong, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Billabong! 19 generaciones por 700 años. 2 bronias. Así aquí te cuenta que Cocolia casi no, por alguna razón algunos documentos no hacía. La señorita Cocolia. Esa chica siempre fue paranoica desde pequeña. Bruni es más optimista. Ah, Raiz no podía subir. Bueno, en fin. Bronya, we're back. Lo que sí no he intentado porque no se me ocurrió es, ¿uno puede volver a entrar a esa sala después de que se termine este evento o no? March, O sea, la historia. Don Hung, and you. It's wonderful you made it to the address. Algunos videos muestran que cuando el Levalin pasó por Moza estaba el otro hermano en algún tejado. ¿En serio? Wow. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Esas máquinas de... No me acuerdo cómo se llaman, pero tú sabes esos que son como golems gigantes. Te recuerdo totalmente, no vimos a Celie durante el discurso. Celie estaba oculta, sí estaba, pero no... Estaba oculta, te recuerdo totalmente. Yes, I'm fine now, don't worry. Rayos, el autoplay. My mother... She tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't know what would have happened if you hadn't shown up. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. Tampoco lo intenté, pero tal vez sí. I hope you never have a similar experience, March. ¿Quién sabe? Hermosas mentiras.
Sí, a veces cuando empieza a mentir no se da cuenta si es verdad o no. Por eso, aunque sé que algunas veces mienta, espero nunca llegar a mentirla en grande. O al menos sería... bueno. No está bien mentir, aunque a veces es complicado no hacerlo. Lo de recuperar sesión es real, mientras no lo importa es que haces comunidad. A veces la gente dice escuchar mentiras piadosas, ¿no? Pero a veces en la mentira hay algo de verdad. I prefer to be honest with the people. En serio, But no I me also want concentro to cuando veo preserve their broña, veo hope. los huevecitos de Pascua en sus John aretes. Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Le cuentas a Brony las observaciones del señor Yang. O sea, básicamente no habrá mucho cambio. Y sí, parecen huevos de Which Pascua. means the fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. El Esteban es algo terrible, lo siento, te lo habíamos prometido, así que aunque ya sepa lo que vas a decir, también es decir sorry. No need for apologies. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. La tripulación del expreso ahora ha estado posible para llegar, encontraremos la manera de arreglar el fragmento. Sí, para eso seguramente lo que dijo Kafka en el siguiente mundo. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. Lo curioso es que pasaron como que 1000 años después para que volvieran a... El expreso astral volviera a estar en marcha, creo, no me acuerdo. So long, my Así friends. que 700 años no creo que May the sí preservation sea- bless your journey. O sea, no llegue a alcanzar ese plazo. O sea, ¿cuánto tiempo tardaría en darse por una vuelta? That was one heck of a first trailblazing expedition. Sí, Worth y celebrating, todavía I'd no, say. todavía no se termina ni el segundo, no tercer mundo, así que de momento no sé si tocarlo o no. Califíquete este viaje en escala de 1 a 5. 5, 2.5. 2.5. What? That run of the mill, huh? My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking Un you. polo positivo, Any un thoughts you polo want to share? negativo neutral. Y cómo será a pelear atrás. Sí, uno puede elegir opciones a veces. De broma. Déjeme dormir. A pelear otras 800 batallas. ¿Cómo será la próxima aventura? Equally unforgettable, I'm sure. Anyway, don't worry about the future. Live in the moment. Let's go for one more round in the administrative district. I want to take more photos. Ahí están los ornamentos. Vale. Creo que por eso es que sí no estaba tan... Me sentía algo débil a comparación de otras. Tabronia. If you walk with your head down and your heart full of fear, Déjeme dormir. your steps will grow heavier and your spirit will suffer. But if you find something to look up to and move forward with hope, then Es como ver your un steps will espejo. grow lighter. And if you should fall, you'll be on your feet before you know it. Thank you for teaching me this, Trailblazers. Hay cuatro huevos de Pascua.
espejo como los Spider-Man. Sí. Cuando se apuntan mutuamente. Bola del mundo. What no parece tanto como la nieve. Deben tener objeto esférico más alto que una persona. La cantidad de polvo que tiene sugiere que no es mucho tiempo. ¿Acaso a la gente de Bollywood no le interesa la geografía? Esa pregunta pasa por mi mente. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que sufrió ese planeta, no es tan sorprendente que haya poco interés por la geografía. Ese globo no más que un juguete antiguo, no tiene ningún valor práctico, sobre todo si se compara con un mapa de todas las cintas del distrito administrativo. Gira el globo y revive la geografía. Encuentra la ubicación de Belobog. La única razón por la que puedes señalar su ubicación exacta es porque alguna vez has visto la vista panorámica de Jarilo 6 desde el expreso. Ahora que por fin tienes un punto de referencia, puedes ir de paso constantemente definir tu posición, olvidar las distracciones y explorar el conocimiento. Norte, sur, este, oeste. Mirar al norte. Unas cordilleras impresionantes altas que se extienden hasta el fin del mundo. Tu hemisferio cerebral derecho comienza a funcionar y ahora en pleno rendimiento, evocando una visión en la que te parece vislumbrar cumbres coronadas de nubes y una vista impresionante de crestas montañosas que aún no están cubiertas de nieve. Ve más al norte. Al norte de las montañas septentrionales hay una cumbre llamada Zarathustrazapala, cuyo nombre ya has dejado de intentar pronunciarse, sin duda el punto más alto de Jarilo 6. Tal vez deberías intentar en otra dirección y explorar un poco más. Noreste. Nordeste. Montañas, montañas y más montañas, casi por el mismo miserable espectáculo de víctimas indefensas que se esconden en las montañas tras llegar a la legión, esperando que llegue el final. Noroeste. Eso es. Tus ojos se posan en un terreno rodeado de montañas. Puede que sea una depresión plana o quizá un extraño relieve único en Jarilo 6, pero no importa lo que realmente sea. Quizás el único aspecto significativo es ese trozo de tierra en el globo que tiene la forma exacta del revisor Pom Pom. What the fuck, Pom Pom. No se puede evitar pensar que podría ser un sello conmemorativo dejado por Akibile, el trazacaminos, la última vez que visitó este planeta. O sea, Pom Pom existía de antes. Wow. Qué maravilloso descubrimiento es. Incluso la geografía aburrida tiene una belleza ocasional. Hacia el noreste. Mira, un logro. Mis respetos al tipo o las personas que se hayan pasado horas y horas consiguiendo todos los logros que hay en esta 1.0. O los que en sí van por logros. Montañas y montañas. Rania said she's willing to wait 700 years for us. Ah, sí, la fortaleza, sí. Huh. Don Hung, how long can humans live for? Forever. But in that scenario, they can't be considered human anymore. Yikes, so serious. I was just curious. Edición futura a su planeta, al lugar al sitio que vamos a ver monumentos imprimir y tomar fotos. Hablar con todos. Here we are, Everwinter Monument. Photo time. Oh, Pela and Hook are here too. Let's make sure we get them in the background. Vaya, vamos a poner la foto de ahí. No. R. Okay, where to next? Oh, we haven't seen Serval since we got back. Let's head to the workshop. Wow, no puedo interactuar con ellas. Wow. Bueno,
será que no puede... No tomé una foto bien. Es... Bosteza. No. Ah, re, ese es difícil. Me acordé del meme de los tipos que dicen que Genshin está muriendo tras sacarse un día en un día todo lo negro es maravilloso, pero sí. Me pareció como abrir los ojos así. O sea, está así normal. Sí, se nota que le pusieron cariño. Se nota. Who's there? Didn't your parents tell you to knock before? It's you three! Come on in! I was just talking to Clara about you. How have you been, big sister? Mr. Val's workshop is amazing. There are all kinds of things. I like it here a lot. Por alguna razón, no sé, me da ganas de ponerle a japonés y ver qué dice. Bueno, no, a ver, aunque quiera uno seguramente hay alguien que ha puesto un video de diferentes idiomas de esta escena. Miss Serval? Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. Señora. Photo? This feels like one of my fan meetups. Anyway, for you guys, I do autographs for free. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Pero si es pequeña. Over here, Clara. Want to learn some cool poses? Arre, me confundo el botón de amor. Bueno. O sea, ya la tengo en la... por haberlo tomado en la misma otra cuenta, pero por si acaso. Wow, that's pretty great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that short? Sí. I thought... No, claro. Don't worry. If you eat like Don Hung, you'll be as tall as him one day. I'll let that slip. ¿Por qué comerá tanto? Here, keep it. A little farewell gift from the Astral Express. Huh? I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Mr. Val. Big sister, March, Danhung, thanks for taking care of me. Safe travels. De la primera vez que lo escuché se sintió como cuando... No, ya que sin vergüenza, como cuando una vez alguien por un chat me puso Senpai. If you have time, please come back and visit me and Mr. Claro, no Svarog. soy... o sea... Me pregunto si en algún anime algún personaje ha gritado Kohai. Aunque claro, sería si los personajes no tuvieran nombres y no son los roles. ¿Quién sabe? O sea, así que en un anime que alguien grite Senpai y el otro Kohai. That's enough sightseeing and photo taking to last. Time to head back to the Goethe Hotel for a good night's sleep. We can sleep.
when we're back on the express. Not so fast. Come on. Himeko and Mr. Yang are grown-ups. O sea, sé I'm que hay sure un they'll logro cope en el without us for hotel one night. web, pero no sé cuál es. O sea, una especie de como que easter egg de dos niñas. pero no sé Besides, cómo se logró. don't you want to chit-chat with the locals now that Belobog is full of life again? I know I do. Así que no sé si me queda terminar. Come around and have a look. Luego llega a las 1.2 o 1.3 y yo todavía no llego a hacer la misión del jefe de semana. De loco. A ver si hablo con el Gertie. It's been more than a decade. I'm so glad to see you in the hotel lobby again, Mr. Goethe. Unbelievable. Feels like it was just yesterday that I was showing you around the hotel all those years ago. I'm too old to remember a lot of things, but that day, I remember clearly as ever. Since the passage between the overworld and underworld has opened up again, it's about time we shared some tips with each other. Hotel manager to hotel manager. Of course, of course. I was worried before that after losing customers from the overworld, you would go out of business, but your establishment is still alive and well, all thanks to your superb management. You flatter me, Goethe. My hotel is getting refurbished. I'll be sure to invite you to visit again when the work is all done. Qué bueno. Bueno, el tipo de la misión diaria podría hacerlo, pero tendría que abrir una página. Ahorita estoy con la luz algo tenue porque ya casi está anocheciendo. O sea, sé que hay un logro aquí, pero no sé cómo. ¿Cómo funcionaba que aparecen dos niñas tipo película de terror? ¿Cómo era? Ay, ok. Otro día a mimir. Ir a descansar. Sí, o sea, es como una historia que en esa cabina hay como que dos niñas y no sé qué más pasa, tipo como una película de terror random. Encuentros vacíos desolados en tu memoria. Una extraña voz femenina vuelve a oírse. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. Ah, Kafka. Ahí está. Oh, it was a close thing, all right. ¿A quién estará Good hablando? thing ¿A it él? dawned on me. ¿Algún personaje Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? The likes of us are better suited to, shadowy comic relief, eh? Desahogo cómico. No tengo que ser el protagonista. O sea, antes él pensaba ser el protagonista o ahora sí. Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. You liked it? Really? Told you so. Musiquita así, o sea, por esa No! I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity of mankind. Now, that's a quote I live by. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Casi will catch them for the next one. Time to make my curtain call.
To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder, did I bring a little more joy into your lives? You don't have to answer that, but if the answer is no, then you'll break my heart. We should be getting back to the express. Time to find March and Danhung. Morning! How did you sleep? I'm full of energy myself. Yo también energía, soñé con Sampo. Es hora de volver a casa. Oh, copycat-itis still has no cure, I see. Okay, debí haber mencionado Sampo, que ya... Did you get Himiko's message? It's time to go. The conductor will nag us again if we put the express behind schedule. Yeah. Well, pack your souvenirs and stuff. Back home we go. A ver. ¿Cómo se llama este lugar? Coet, ok. La referencia del resplandor. Subo al hotel, llego a la habitación. Más o menos estaba buscando a ver si salí, pero no sé si es porque estoy en misión. O sea, debería poder abrir alas. Escuché las puertas, pero nada. Quizás fuera de esta misión o cuando termine verano o ya no puedo hacerlo nunca más. No, porque al entrar se supone que puedes interactuar con la puerta, pero no me ha salido. Tienes que completar toda la quest y Yarilo. Ah. Entonces sí, primero tengo que completar Yarilo. Here we are at last. It's sad to say goodbye. Sí, este edificio enorme, la nieve, esta arquitectura rusa que... Nothing lasts forever. You'll stop feeling sad the moment you set foot on the express. Hey, I'm not that
pointless, you know. Lo dice la persona que dijo bien, expedición terminada, mi traje, la madre de Bruni se ve ahí. Y este hielo 6 y el resto del expreso. Priorities? What do you mean? Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. Ugh, forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Sela. I won't leave you to— Look, Branya! Es bonito que nosotros hayamos reconciliado. There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. They won't go on forever if I win them. Bueno, un segundo me pidieron que le pase. Ah, ok. Welcome home, you three. Himeko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. Como calificación fue poco menos. Entonces puedo quedarme hasta la próxima vez. And miss out on a great adventure? I don't think you'd like that. Get some rest on the Express. Eurilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced earlier. Himeko and I agree. Which means we need to decide where our next destination is, soon. That's right. That's the path of the Nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the Nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever you like. I'll head back to my room then. There I was thinking this guy would gradually open up. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation, you must have a lot of unanswered questions, I suppose. While you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stay here. Where's our next stop? I can't wait! Bajo el sol abrasador de la mañana. Ah, tengo que hablar con ella fácil. The Express crew tread upon the Trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others. The universe is vast beyond our imagination. It's a miracle that our paths converge. The fact that we get to know and travel with each other can only be seen as the design of destiny. Thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. Sure. Oftentimes, those who are involved in historic events don't have the opportunity to see things from a wider perspective. I hope as an onlooker, I may provide some help. Klapoth the Preservation is known for their indifference. Unless you become a zealot like those with the corporation, it's hard to share in the Eon's power. Determined to preserve the world they loved, the architects held on for hundreds of years. But as the fragmentum continued to advance, their already wavering faith started to show some cracks.
And one particular guardian, Cocolia, abandoned the path of preservation altogether. In contrast, you stood your ground and proved your faith in the Amber Lord. Judging by how the battle turned out, Qlipoth responded to your wish. Their gaze infused you with the power to wield the weapon of a supreme guardian and to take control of the Colossus. Don't mention it. Welt and I may have stayed on the Express as friends look after each other. The same goes for us Nameless. Please remember, no matter where you are in the universe, the Express will always be behind you. Is a stellar. What I've gathered so far suggests it's likely that the Supreme Guardian was corrupted by the Stellaron at a very young age. All the tragedies that came after can be traced to that point. On the flip side, we can't judge Cocolia too harshly. Imagine if it were you or me who had to sit on the throne and watch the city slowly being brought to its knees. Would we not question what we believed in? Sure, ask away. We've got plenty of... Welt may be better equipped to answer that. I'd say it's unlikely. I guess it's possible, but it would take a long time. I can tell from your report that the new Supreme Guardian of Belobog is a smart young lady with leadership qualities. What's more important, the firm and honest support she gets from people around her will also prove immensely useful. But fate likes to play tricks on people. Even if during their lifetime they manage to make Eurilo 6 prosper again to a certain degree, they will remain vulnerable and helpless to countless threats lurking in the recesses of the universe. We can only give them our best wishes from afar. It's virtually impossible to destroy a Stellaron. No one, not even Herda, has found a way to break its structure. The best we can do at this stage is to prevent its energy from overflowing. When the Supreme Guardian was defeated, the Stellaron that had been transmitting energy to her exposed its weakness to us for a brief period of time, allowing Welt and I to contain its power. That's about all we can do about a Stellaron. It may be suppressed for now, but it's only a matter of time before it regains power. But this brief window should allow the people on this planet to heal and rebuild. You're most welcome. Have some rest. So, your first trailblazing expedition has concluded. How do you feel? Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll grow used to them. It seems you have something on your mind. Let's hear it. I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himiko is, we've pretty much run out of topics. As I've mentioned before, the Stellaron's influence on Eurilo 6 is more profound than we might think. I don't think Belobog's fight against the lingering effects of the Stellaron will end anytime soon. But the balance of power is tilting ever so slightly towards humanity, the crucial factor being the hope you brought about. As intangible as it may sound, don't underestimate hope, because the power it inspires has no limit. Like the Stellaron, it's a seed that may grow into something much bigger. But, in my opinion, the fruit that hope bears will have a much bigger impact than that of the Stellaron. Le conté a Bronia lo que dijo sobre el efecto Stellaron. Is that so? Well, I think you did the right thing. It's better to move forward with the burden of knowledge than to tread a perilous road with blind optimism. I remember a distant world where the people were faced with unimaginable danger every single day. But they saved their planet time after time with wisdom and courage. This goes to show how much of a difference ordinary people can make. I hope Eurilo 6 sees that too. Este viaje habría sido más fácil si hubiera estado ahí, señor Yang. I too wish to go with you, but Himiko insisted on letting you and your friends rise to the challenge.
I'd been observing what's happening on the ground from the Express, and I have to admit that I got sweaty palms a couple times. I was glad to see you three meet friends you could trust and overcome hardships. Well done. Himiko was calm from the very beginning. She kept telling me to trust you youngsters' decisions. And she was right. I really need to stop worrying so much. Likewise. Get some sleep. We'll be heading off again soon. Habla con Bombón y prepara visita para viajar. Bajo el sol abrasador de la mañana. Pom-Pom, we're back! Shh! Checking star rail stability! Pom-Pom needs to focus! Good to see you too. Spatial readout! Back to the normal bracket! Star rail stability keeps rising. 56%, 57%, the numbers have stabilized. Dispatch the Express. Oh, welcome back to the Express. You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. Ay, no me olvidé traer un recuerdo. Tengo que... ¿Cómo le expreso? Thanks to you, the space fissure is healing up, and the star rail has become stable enough for us to dispatch the Express. As for the coaches, Pom-Pom's checked every nook and cranny and made sure everything's in good order. ¿Cuál es el próximo destino? The destination will be announced at the navigation meeting. For now, get some rest and stay tuned. Ay, no, me olvidé traer un recuerdo. Don't worry about it. Your Rillo 6 probably doesn't have anything worth buying anyway. Plus, it's your first time on a Trailblaze mission, so Pom-Pom will let it slide this. But don't forget, next time. Tengo que conseguir juego para marzo. Oh, Pom-Pom almost forgot. There you go. Careful not to spill it. Thank you. Oh, there you go. Thank you, conductor. Right away. To avoid encountering the anomalies again, the Express will dispatch shortly and head to a more stable area. For your safety, please don't leave your... Bajo el sol de la mañana, Galaxy. Trampa de no retorno. Incendio. Una invitación inesperada. Periplo por el parecer de los mortales. Fuera de control de nieve y ascuas. Y listo, terminado la historia. Do you want to enter the... 42%. A ver. We need a strategy. This will strengthen our... Show your courage. I've no interest in conflict. Lend me your strength. The truth of life and death
revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! Naughty child. Nap time. Fighting is meaningless. You'll pay for this. Time for a shot. Your assistance is timely. I've no interest in conflict. Lance ablaze! Lance forward! We've entered the storm. To guard and defend! Crush them! The truth of life in the sanctuary is but a vision. Break! Onward! This battle is unavoidable. I'm on guard. Fighting is meaningless. Stop right there! Now. I have no interest in conflict. You'll pay for this. Back off. That hurt. Fighting is meaningless. This battle is unavoidable. Lend me your strength. The truth of life in the sanctuary is but a vision. Break! So, fight with me. Just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. Lance at the ready. Stop right there. Nap time. You'll pay for this. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. The truth of life in the sanctuary is but a vision. Break! Like this. Bueno, yo voy a hacer esos. Tengo pocos platos. Noise. La he hecho ahí.
próxima, mañana o otro día. A hacer el evento de Genshin, así que adiós, bye bye, gracias, arigato, y hasta otra.